Y estos son los anexos que tiene alguna simbología que van a utilizar para poder hacer sus cosas y algunos esquemas, ¿no es cierto?, de lo que son las instalaciones sanitarias, ¿de acuerdo? Tienen lavaplatos, urinarios, lavamanos, inodoros, en esto tienen estas cosas. Pero, como les decía, de artefactos y materiales vamos a hablar a más detalle, ¿ya? ¿De acuerdo? En el capítulo número 2, no sé si hemos hablado. No hemos terminado de hablar de esto que es mm, las instalaciones de agua potable, sí, creo que sí. Las instalaciones de riego de jardines de agua caliente. ¿Hemos hablado de estas cosas, muchachos? No, ya no me estoy acordando. Chicos, chicos, ¿qué está pasando? La anterior clase estábamos en servidumbres. En servidumbres, ¿no? Vamos a ver que aquí este servidumbre, un cachito. Que tienen que inscribirse a Avis. También hay los técnicos que están en Avis, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace la instalación, el certificado de accesibilidad? De todo ello ya hemos hablado. Un cachito, vamos a ver planos. Aquí vamos a quedar. Los planos sanitarios que debemos presentar. Bien, dentro de los planos que vamos a presentar son todas y esto tiene que venir con su proyecto, por favor, así tal cual dice el reglamento. Las instalaciones, agua potable fría y caliente. Ya son dos planos. Sistemas de evacuación de aguas residuales, 3 planos. Sistemas de drenaje pluvial, 4 planos. Reuso es opcional. Captación de agua de lluvias también es opcional. Sistema contra incendios es necesario en edificios, no necesario en las casitas, ¿no es cierto? Los planos. Plano detalle de instalación tipo 1.10, 1.20, 1.25 son los planos de detalle. Los planos grandes son 1.50, 1.100, planta y corte. A esas escalas vamos a hacer a 1.50 y 1.100. Y entonces, eso vamos a hacer a partir. Los sitios, techos, con 1.100, ¿ya? Menor a 300 metros cuadrados. Es muy difícil, realmente muy difícil, que vayamos a hacer edificaciones que tengan más de 300 metros cuadrados en planta, visto de arriba. Un departamento, por ejemplo, en un edificio, ¿cuántos metros cuadrados puede tener? A ver, un departamento. Hacen los 300 metros cuadrados. Y aquí estamos, en 300 metros cuadrados. Bien difícil es que vayamos a tener más grande, entonces la escala va a ser 1 en 100. El plano de sitio y techos, escala 1:200. El plano de sitio, el otro día ya hemos estado hablando, cuando el sábado les he pedido los planos, siempre les he dicho, ¿dónde está tu plano de sitio? Les he reclamado. El plano de sitio me muestra entonces el lote y el emplazamiento del terreno a la misma vez. Eso se llama para nosotros el plano de sitio. Urbanizaciones, esas son las escalas, 1 en 1000, 1 en 5000. Croquis de ubicación, 1 en 5000, 1 en 10,000, detalles, 1 hasta 1 en 25, 1 en 10 hasta 1 en 25. Entonces, pero en todos los casos siempre se dibuja uno a uno. Cuando vas a plotear, nomás le vas a dar la dimensión, el escalamiento que tú quieras. Todos los sistemas, todos los achurados, todo se hace en el sistema internacional. ¿De acuerdo? Entonces, los planos
Se presentan en doble ejemplar, uno de los cuales va al archivo de la entidad competente en el poder del propietario, y para nosotros en triple ejemplar. ¿Por qué? Porque uno se va a quedar en ABIS, otro va a ir a CEMAPA y otro es para el propietario. Entonces son tres que vamos a presentar nosotros. Ya les he comentado también que cuando vayamos a presentar los planos, te van a pedir el plano arquitectónico aprobado, ¿no es cierto? Y te lo van a devolver, más una copia que hay que sacarle para que se quede en el archivo, ¿de acuerdo? Entonces los planos siempre son color negro y la tipología está en el anexo que ustedes ahora también tienen. Este mismo anexo ustedes van a tener. ¿No es cierto? Aguas residuales, lo propio, uno en 50, uno en 100, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener esas cosas. El rótulo y el carimbo son propios para CEMAPA, son de aquí. Si estuvieras en otro lado, puedes utilizar el rótulo y carimbo que te da el reglamento. Pero en Cochabamba han sacado, entre Avis y CEMAPA, han sacado un modelo de carimbo que también, no me acuerdo si se las he subido. ¿He subido el carimbo? Creo que no, ¿verdad? No, Lo de de Avis, ¿no he subido? No, no, no. no he subido. Vamos a crear material, ¿ya? Oringa. Entonces voy a poner entonces reglamento Avis, ¿no? Ah, les decía que no tengo pues una buena copia, pero no importa, por lo menos este van a tener. Ujú. Este es el proyecto, el carimbo, ¿ya? Así tiene que venir el carimbo, por favor. Entonces, esto viene en todos los, ese viene en la carpeta amarilla, pero también va a venir en el carimbo de los planos. Después vamos a ver este tipo de cosas en algún plano que se haya presentado a CEMAPA. Me voy a prestar un plano por ahí que se haya prestado a CEMAPA y que esté aprobado. Bien. La autorización obviamente te va a dar CEMAPA para que empieces a construir, ¿no es cierto? Y obviamente cuando vas a ir a CEMAPA y vas a tener que conectarte al agua potable y o al alcantarillado sanitario, vas a tener que pagar tu contrato. El alcantarillado pluvial en Cochabamba depende de la alcaldía municipal, ¿ya? Entonces no hay problema. En la ejecución, lo principal y en la modificación de las obras es que el ingeniero proyectista debe estar presente para poder hacer las modificaciones necesarias. Hemos hablado de pruebas técnicas, pruebas, todo esto ya hemos hablado. Un cachito más. La prueba hidráulica, también hemos hablado de pruebas hidráulicas. Este es simplemente una lectura veloz de lo que tiene el reglamento para que no estemos, también hemos hablado de desinfección, ¿no es cierto? En desinfecciones vamos a verlo con más a detalle en plantas de tratamiento, porque ahí hablamos de soluciones y demás cosas. Y vamos a hablar entonces de las desinfecciones de los tanques. Los materiales, ya les he dicho que vamos a hablar en el futuro, ¿no es cierto? Todo lo que es materiales, tengo clase especial de materiales, ¿ya? Entonces vamos a hablar de los materiales a futuro, todavía no vamos a ver, si bien es parte del reglamento. Y seguramente, cuando estemos explicando los materiales, vamos a volver también al reglamento, no hay problema. Los artefactos también, vamos a hablar conjuntamente los materiales. Hay una otra clase que es de artefactos y los artefactos van a estar ligados a lo que dice el reglamento y seguramente vamos a tener las mismísimas figuras del reglamento, que son sacadas del reglamento para preparar el PowerPoint que se ha hecho ya. Estas cosas también. Este módulo que ustedes están viendo acá, este módulo de planos,
es del sistema internacional. Pero estarán pudiendo ver los que saben y hacen planos, ustedes que hacen planos, que es el norma DIN, la norma alemana de hacer planos, ¿cierto? Entonces, ¿de cuántos módulos son? Aquí tienes de 14 módulos, medio metro de alto y 1.3 metros de largo. El de 15 o 21 módulos, todavía es mucho más grande, ¿no es cierto? El de 10 módulos es normalito, 550 milímetros aquí, 910 milímetros allá. Después tienes el de 3 módulos, el de un solo módulo. Entonces, todos esos son los formatos de plano. Y el carimbo corresponde entonces en la norma a este tipo de carimbo. No creo que se hagan problema en Semapas si reciben esto con el carimbo que da el reglamento. Pero sí en la carátula, lo que han visto ustedes, tiene que estar pegado ya en el folder amarillo que ustedes vayan a entregar. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas, esto es para el rótulo de 14 y más módulos, el rótulo de 3 y 10 módulos, que contiene la misma información y este es el rótulo para un módulo, con exactamente la misma información. Tienen también todo lo que se llama en dibujo, lo que son las simbologías de dibujos, los materiales que van a tener y después vamos a entrar entonces a lo que son, y para ello hemos hecho lo que son, deja ver, las instalaciones de agua potable acá. Bien, estos son los aspectos administrativos también que deben cumplir las instalaciones domiciliarias de agua potable fría y caliente desde el interior del inmueble hasta el punto de conexión con la red pública. Planos del sistema domiciliario de agua potable. ¿Qué deben tener? Deben mostrar todos los diferentes ambientes del inmueble que correspondan a los planos arquitectónicos, pero aprobados, por favor. Y el sistema que hayan propuesto, sea directo, sea indirecto, sea mixto. Ya vamos a ver entonces a qué nos referimos cuando decimos quiero un plano con una aducción directa. ¿No es cierto? Debes tener entonces todo el sistema de distribución interior, ramificador o con distribuidor múltiple, detalle de artefactos sanitarios. Normalmente el reglamento propende a que hoy en día manejemos los aparatos de bajo consumo específicamente en los inodoros, ¿ya? Porque los inodoros que tenemos nosotros ahora son de 13 litros, 15 litros. Entonces, cuando largamos el agua se van 13 o 15 litros. Hay inodoros que son de 6 litros. Hay inodoros todavía más eficientes, que son creo que 2,5 litros, 3 litros, una cosa así. Entonces, depende de dónde es que van a comprar los inodoros, los artefactos. Normalmente se compra en juego, ¿no es cierto? Porque hay un juego de cuarto de baño que se hace. Tienes que presentar, además del plano en planta, aquí dice bien clarito, plano en planta, aquí, plano en planta, dice. Listo. Tienes que mostrar vista isométrica. Listo. Entonces, los planos en agua potable vienen con las dos cosas. Vienen con el plano en planta y viene la vista isométrica. ¿No es cierto? El corte en planta y corte, el tipo de tubería y conducto. Entonces voy a ver que se marque bien qué material es, qué diámetro es, todas esas cuestiones voy a marcar en mis planos. Esto es para el punto 4, para cuando tienes agua de lluvia, que no vamos a hacer nosotros agua de lluvia. Y en detalle el sistema de almacenamiento de agua. Quiere decir tanques, ya sean estos los tanques cisternas o los tanques elevados, ¿no es cierto? Y cómo va a ser la distribución hidráulica. Ahí arriba el manifold, aquí está, los distribuidores múltiples o manifolds,
Todo eso tiene que estar en detalle. Pero además, si tienes piscina, sauna o sistemas especiales, debes tener planos aparte de esto. No son planos comunes estos. Estos son planos aparte, ¿ya? Entonces, sobre todo en las piscinas mismas que tienen recirculación de aguas, ¿no es cierto? Tienes que tener plano aparte y obviamente presentar el proceso de recirculación, filtración, desinfección. Todas estas cosas vas a presentar también a tiempo de que estés queriendo hacer, aprobar tu plano de agua potable. Ahora, normalmente en una piscina no llenas todos los días la piscina, no hay bolsillo que aguante eso. ¿No es cierto? Hoy en día llenas para un año la piscina básicamente, porque después haces la recirculación, haces la filtración y lo que operas y mantienes es ese sistema de recirculación para la piscina. A menos que ocurra un accidente que te diga que debas evacuar todo el agua. Normalmente las aguas duran de 8 a 12 meses y recién las cambian. ¿No es cierto? ¿Algunos de aquí va a nadar? ¿Algunos de los alumnos? ¿Algunos nadadores en alguna piscina? ¿Ninguno? Bueno, más o menos esa es la experiencia que tengo yo de alguna piscina en la cual iban mis hijos. ¿Ya? Antes, en mi tiempo no había agua caliente. Cuando entrenábamos en la piscina de don Alfredo Marquina, de una patada nos metía al agua y el agua era normalmente fría, ¿no es cierto? Pero en invierno la temperatura del agua es más caliente que la temperatura del aire, porque en invierno tienes, en toda la noche hay las radiaciones reflejadas del globo terráqueo hacia la atmósfera, eso calienta la masa de agua, entonces más te vale estar adentro que afuera en invierno cuando estás en la piscina. Es mucho más calientito adentro. De acuerdo, unos 5, 3, 4 grados más calientes en el agua que afuera, ¿no es cierto? Entonces, cuando sales de la piscina te congelas, pero es el único momento en que te congelas. Después, en la piscina es cómodo, no hay problema. Como se les ha dicho, los edificios adjuntar planos de detalle en instalaciones tipo a escala 1 a 10, 1 a 20, 1 a 25. Eso hacemos. Las instalaciones de riego en jardines, tenemos que poner todos las instalaciones, planos, métodos de riego. A veces tenemos, en los domicilios, tenemos un sistema de riego por aspersión. A pesar de que no te lo van a revisar eso a detalle, es muy poca gente la que sabe de aspersores, ¿de acuerdo? Y presiones para aspersores. No conozco mucha gente. ¿Ya? Entonces, no te revisan normalmente eso en Avis, pero tienes que colocar por dónde están los tubos. Los tubos no son ni de media pulgada, son 5 octavos, son tubos de otro material. No se necesita a veces flexo, o digo, papel, cinta aislante. A veces, por ejemplo, los microaspersores se pinchan en el tubo y así se quedan en el tubo. Entonces, hay que ver de qué estás hablando cuando estás haciendo microaspersores, ¿no? Ubicación de válvulas antirretorno. A ver, alguna vez me han preguntado esto en algún sitio donde tenían aguas, el sitio estaba abajo y de algún lado la alcantarilla estaba más arriba. Entonces, cuando llueve, como la gente no tiene buena educación, porque no sabe, no quiere cumplir las cuestiones de reglamento, el agua entra en presión. Y cuando el agua entra en presión, a veces el flujo va en reversa. Y cuando el flujo va en reversa, pues, caramba, inunda pues con agua fecal tu baño, el baño que está más abajo, en el baño que está en el primer piso. Entonces, para eso hay solución, hay unas clapetas, ¿de acuerdo? Que son no son válvulas, sí, son válvulas, clapetas, válvula clapeta antirretorno, que se puede colocar en el tubo de 6 pulgadas, ¿de acuerdo? O de 4 pulgadas porque es domiciliar.
Materiales empleados, tamaño, diámetro, todo eso tiene que venir. En el agua caliente, también tienes que mostrar todo el sistema de distribución de agua caliente con su vista isométrica. Ojo al piojo. Aquí todo el mundo tiene vista isométrica, todos tienen. También el agua fría también tiene planta y corte, ¿no es cierto? Planta y corte y vista isométrica. El agua fría también, planta y corte y vista isométrica. ¿Ya? Planta y corte y vista isométrica. Entonces, esos son los tipos de plano que se les va a pedir cuando estén presentando su proyecto final. Instalaciones contra incendios. En casitas no hay, ¿no? Una instalación contra incendios. En edificaciones sí. Y puede ser una columna contra incendios, una columna propia contra incendios, o puede ser también sistemas químicos de lucha contra incendios. ¿De acuerdo? Y ahí vas a tener todo lo que es la lucha contra incendios, ¿ya? Las conexiones. Lo principal en la conexión domiciliaria es mostrarle a CEMAPA qué es el diámetro de tu acometida. Hoy día aún no he resuelto las acometidas, no se han resuelto yo, no. CEMAPA tiene que resolver las acometidas de la zona central. Estábamos con acometidas de 3/4. Y ha venido un experto de Francia, patrocinado por la Agencia Francesa de Cooperación, la AFC, y ha dicho 3/4, señores, aquí no pasa nada, están perdiendo plata, les han dicho, porque en el arranque no marca el medidor de 3/4. En el de media sí va a marcar, pero en el de 3/4 no. Entonces les ha dicho a los señores de CEMAPATIN que cambiar por medidores de media en las zonas, todas las zonas residenciales. Muy bien, pero los señores de CEMAPA, los que manejan esa parte en CEMAPA, no quieren, porque están acostumbrados a que la aducción tiene que ser por lo menos de 3/4 de pulgada. ¿Qué es lo que pasa? Toda una generación nuestra está acostumbrada a que no hay agua, ¿no es cierto? Entonces necesitas un tubo grande que te llene el tanque cisterna. Porque si tu tubito es pequeñito, va a estar llenando todo el día. Pero si tu vecino tiene un tubo grande, primero va a llenar el tanque de tu vecino, ¿no es cierto? Es esa la idea que no permite entonces que sea fácilmente aceptable tener medidores de media pulgada. Estamos tropezando en dificultades, quizás se tengan que cambiar nomás a medidores de 3/4 pulgada por la presión que existe. Pero eso dependerá de CEMAPA en realidad. Yo soy el supervisor y en el proyecto dice de media, punto. Si alguien quiere cambiar, ese es el dueño, el patrón. Y el patrón en este caso es CEMAPA. Si quiere cambiar CEMAPA los medidores, lo hará. ¿No es cierto? Y me dirá, señor supervisor, ordene el cambio de medidores de media a 3/4. Muy bien, yo haré entonces y les diré, de 3/4 cuesta tanto, de media cuesta lo que está ofertado en el proyecto. Entonces hay que ver todo, hay unos bemoles, ¿no es cierto?, sobre si son media o 3/4. Pero la cometida debe estar bien señalada, ¿ya? Es responsabilidad, toda la conexión domiciliaria es responsabilidad de la entidad competente. Son los de CEMAPA los que van a venir a conectarte y ponerte tu medidor. Tú no puedes colocarte tu propio medidor. Te va a dar CEMAPA tu medidor. Todo inmueble debe contar entonces con una sola conexión domiciliaria. Ajá, mira, todo inmueble debe contar con una sola, pero hay excepciones. Vamos a ver si están aquí las excepciones. En edificios, por ejemplo, tú tienes derecho a 2 conexiones.
Una que va a ir a la parte comercial y la otra que va a ir a la parte donde van a estar los departamentos. ¿Por qué? Porque si no haces eso, la tarifa comercial es muchísimo más grande que la tarifa domiciliaria. Entonces, si tú vives en un edificio, ¿no es cierto? Tienes que ir a ver ahora mismo, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Tienes un solo medidor, estás fregado, estás pagando tarifa comercial, ¿no es cierto? Entonces, esto se trata de eso. ¿Es comercial o es doméstico? ¿Qué es? Entonces, casi todos los edificios que conozco, casi todos ellos, los que están construidos en Cochabamba, en la planta baja tienen tienditas, comercio, pues, ¿no es cierto? Y a partir del primer piso, bueno, son las residencias, ¿no es cierto? Entonces, para esos casos, tú vas a tener entonces doble conexión. Aquí está. Más de una conexión. Siguientes casos. Cuando el inmueble presente un frente mayor que los 20 metros. Nunca he visto eso. ¿Para qué les voy a decir? No creo que sea mapa 3D. Esto sí, cuando el inmueble presente dos o más frentes. Si tu casa da dos frentes a la calle de adelante y a la calle de atrás, sí. Si tu casa está en la esquina, sí, puedes disfrutar, digamos, de ambas aceras, si tú quieres. ¿No es cierto? A pesar que es difícil convencer a Semapa de ponerte más de una conexión domiciliaria. ¿No es cierto? Y lo que les he dicho en materia de edificaciones, ¿ya? Bien, se prohíbe conexión directa. Esto es importante. Se prohíbe la conexión directa del equipo de bombeo a la red pública de agua potable. Esto que a ustedes también parece una risa, ¿no? No puedo ponerle, pues, a la red principal una bomba. En el único lugar que he visto así es en Trinidad. Todos los trinitarios tienen lado a lado una bombita de agua. Entonces, el propietario enciende su bomba de agua, también el de al lado, también el de al lado, también. Todo se riega. ¿No es cierto? Claro, no había, no sé si ahora, le estoy hablando de hace mucho tiempo, no sé si ahora existe agua todo el tiempo, pero así ha sido cuando yo estaba en Trinidad. Entonces, no, la escasez de agua siempre hace que aparezcan unos vivillos. ¿No es cierto? Entonces, la entidad, ¿no es cierto?, te dice si es que hay alcantarillado, si es que hay pluvial, dónde está el agua potable y qué diámetro tiene el agua potable. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, muy sencillo es eso. Instalación de medidores de agua. Estos medidores de agua que hoy en día se instalan están afuera, están de manera que el lector, ¿no es cierto? El lector, el que hace la lectura, pueda fácilmente llegar al reloj de medición y pueda anotar. Dicho esto, gran parte de nuestra agua no contabilizada, no gran parte, pero una parte de nuestra agua no contabilizada es el error de la lectura. ¿Ya? Existen gente que no va a leer, no les alcanza el tiempo, no lo quieren hacer. En fin, no sé. Cuando sucede eso, normalmente te colocan el valor promedio y al mes siguiente te van a aumentar todo lo que no te han dejado de cobrar en el mes anterior. A veces eso es doloroso, muchachos. Pagas 100, 150 y al mes siguiente 500 pesos. ¿Y por qué 500 pesos? Porque el ñato que ha ido a medirte solamente te ha estado anotando el consumo medio. Entonces, como te ha anotado el consumo medio, tú todo chocho te has acostumbrado a eso y has empezado a malgastar agua. Y cuando viene tu factura, tu aviso de cobranza, estás llorando, ¿no es cierto? Y después vas, te quejas a la gerencia de comercialización, te quejas a medio mundo. Pero esa es la verdad, ¿no es cierto? Hay algunas partes en que también tenemos algunos malos trabajadores que subcalculan a las edificaciones grandes, sobre todo. Entonces,
les van anotando aleatoriamente unos números que no representan la realidad. Llega un momento en que dicen, hay que cambiar el medidor, se ha descalibrado, y ya está. Todo un año o todos 2 años, ¿no es cierto?, que han engañado pues, al Estado, han engañado a CEMAPA en este caso. Espero que no haya muchos de esos, ¿no es cierto?, pero los hay, ¿ya? Entonces, esos son los hidrómetros. Aquí está. Miren, no está la excepción donde les decía, había está aquí anotada. Aquellos edificios que tienen destinados a varios usos, tales como residencial, comercial y o institucional, deberán contar con hidrómetros independientes. Ahora ya no es podrán, sino es deberán, ¿no es cierto? Es decir, hay una obligatoriedad, ¿no es cierto?, de tener entonces dos medidores. Un medidor va a ser para el comercial y otro medidor para los dormitorios, pero a ti te conviene porque la tarifa comercial es mucho más grande. Entonces, en el hidrómetro tienes varias cosas, incluyes doble válvula, llave de paso, antifraude, montones de cosas. Cuando estemos viendo medidores, vamos a ver esas cosas, ¿no es cierto? En los edificios multifamiliares, es decir, en un piso tienes 2 departamentos, en el otro otros 2, en el otro 2, hasta el edificio final puedes tener, digamos, el penthouse, ¿no es cierto? Debes contar con un medidor general. Esto te lo va a poner CEMAPA. Pero para que no te pelees entre copropietarios, ¿no es cierto?, podrías poner medidores a la entrada a cada departamento. Sí, ¿por qué no? Entonces, en ese caso, pagas lo que consumes. Porque normalmente un gran lío es el de decir, pero es que tienes un departamento en la casa de mi mamá, por ejemplo, ¿no? El departamento, no sé, no me acuerdo si es 150 o 180 metros cuadrados, pero es grande, es de los grandes. Entonces, en el piso de arriba vive una viejita con el mismo tamaño de departamento, ¿no es cierto? Y ahí el problema, el hijo dice, ¿cómo voy a pagar pues lo mismo que todos? Si solo mi mamá vive aquí y no gasta, ni siquiera gasta agua, solamente hace su tecito y nada más. Y ese es el eterno problema, señores. En realidad no hay si tienes un departamento grande es porque puedes pagar servicios proporcionales a tu bolsillo, si no, métete a un departamento pequeño, ¿no es cierto? No hay más. Pero sobre todo si es que has hecho un compromiso escrito con tu copropiedad, cumple tu compromiso. Y no te vayas fijando a los otros, que es que el otro debe 10 meses, entonces yo también tengo derecho a deber 10 meses. Entonces, los ascensores, por ejemplo, no se reparan porque son costosos reparar los ascensores. Entonces, hay que ver esas cosas, por favor. Por eso es que uno te va a poner CEMAPA y los otros puedes poner tú. El hidrómetro, como les digo, está en la acera, a nivel de piso. ¿Ya? Al interior de la vivienda ya no te permite CEMAPA. Porque normalmente cuando pones al interior de tu casa, hay pues, un perro. Y el perro siempre se lo come al lechero y al que mide, ¿no es cierto? Entonces, siempre se lo va a comer. No, hasta el más, una perrito se come al lechero y al, y al que va a medir el agua, la luz, todo. Les tienen no sé, pues, un olfato único. Este dice, este va a venir a medir agua, a ese me lo voy a comer, se lo come. No hay duda. Y cuando el mastín es grande, da miedo, pues. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que los perros, los quiltros, huelen el miedo, te huelen la adrenalina y entonces, oh, caramba, digo, ahorita se te vienen encima. Bueno, en condominios, todo edificio multifamiliar o condominio con un medidor general. Oh, tienes que tener ese medidor general principal. Y puedes tener hidrómetros por cada departamento o por cada unidad de vivienda.
Obviamente, si estás en un multifamiliar, tienes que definir cuál parte es comercial y qué parte es residencial. Si hay comercial, tienes que tener otro medidor. Pero en un condominio como los que conocemos, es un lote grande donde tienen casitas, todos son casitas. Entonces, hay un medidor general para el agua que consume todo el condominio. Eso es lo que va a venir y medir CEMAPA. Entonces, CEMAPA mide y dice, el condominio ha gastado tanto, debe tanto. Al interior hay que hacer la división. Por eso es que en cada condominio, en cada edificio existe un administrador. El administrador es obviamente el que va a partir la tajada, ¿no es cierto? Va a decir, bueno, la tajada se va a partir así. Señor, usted debe tanto, usted debe tanto, usted debe tanto, de acuerdo al consumo que hayas, que tengas. Bien, nuevamente la medición general, el medidor general, eso le atañe a CEMAPA. A nadie más, ¿no es cierto? No pueden colocarse ustedes, no pueden ir a comprar a la cancha un medidor. Es por eso que no concibo el que se roben medidores, a menos que no lo utilicen en Cochabamba, los utilicen en el campo, ¿no es cierto? Pero incluso utilizando en el campo, ahí tienen el sello de CEMAPA, ¿no es cierto? Entonces no es muy difícil destapar y decir, oh, señor, usted ha puesto su medidor de CEMAPA aquí en la provincia, ¿no es cierto? Entonces ya se hace un problema, ¿de acuerdo? Ya es un problema el que hayan gentes que no quieran pagar, en fin, todas esas cosas. Bueno, bien, lo propio sucede, lo mismo que sucede con las casas, sucede con los edificios. Si tienes entrada a dos calles, tienes derecho a otro medidor. Si estás en la esquina, tienes derecho a dos medidores residenciales, un solo medidor comercial. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto te lo va a cargar la entidad competente. SEMAPA te va a decir, ¿quieres tres medidores? Tienes que pagar, señor. No es así nomás que quiero tres medidores. Por los tres vas a pagar. ¿No es cierto? Entonces, vamos a ver un reglamento, vamos a ver cuántos medidores te van a dar estos. ¿Cuáles son los requisitos para los medidores que también los conozco con el nombre de hidrómetros individualizados? Acceso, buena iluminación, instalación de acuerdo a un esquema de distribución múltiple, manifold. Ahora lo vamos a ver en la figura 2.2, donde hay varios manifolds, ¿de acuerdo? Entonces, arriba puedo colocar un manifold. Arriba no tiene por qué ir el lector de ese mapa. Arriba va a ir el administrador, arriba del edificio, ¿no? Y va a decir, departamento A, departamento B, departamento C. Puede entonces empezar a calcular, ¿no es cierto?, cuánto va a gastar cada departamento. Ya entonces hay que ver. A veces las montantes las instalamos en shafts, en cajas, espacios, especialmente diseñados para ese efecto. Eso se llaman shafts, ¿no es cierto? Y la distancia mínima entre centros de ramales de distribución individuales del colector múltiple no deberá ser menor a 0,25 metros. Si tienes un montón de cañerías que están bajando, estas deben estar separadas 0,25 metros cada una de ellas. Esto a objeto de poder meter una llave Stilson, ¿no es cierto? Una llave Crescent, y pues que puedas hacer el mantenimiento. ¿Ya? Si están juntitos, no es posible, señores, hacer el mantenimiento. Esto no tiene otra cosa que ver más que con el mantenimiento. Ahora bien, antes, muchachos, no se ponía el agua potable con los cables eléctricos. Ay, desgracia. Pero hoy en día vienen los cables, primero que vienen de aluminio los cables, ¿no es cierto? Son cables de aluminio, vienen enchaquetados, ¿ya? Y vienen entonces blindados incluso podrían funcionar dentro del agua,
Entonces no hay problema. Entonces un shaft nos puede servir para varias cosas. También de sonido, de esas cosas, podemos tener en un solo shaft. ¿No es cierto? Bien, eso en cuanto, pero debe estar en el proyecto, debes indicar en el proyecto. Si tienes muchos medidores, tienes un manifold del cual van a bajar varias tuberías, tiene que estar eso en tu proyecto bien indicado. ¿Ya? Bien. De todos modos, los hidrómetros deben corresponder al tipo de diseño de la entidad competente. A veces tienes problemas con eso. No sé por qué tengo la sensación de que ahora han estado intentando, de todos modos, de hacer comprar medidores marca Lao. Los he dicho, ¿por qué marca Lao? El contratista, en tanto y en cuanto cumpla por el DBC, podrá comprar marca Patito también, si cumple con el DBC. Yo, como supervisor, no tengo absolutamente ninguna preferencia, ni puedo meterme a guiar una compra al contratista. Normalmente eso viene bajo corrupción. Hay supervisores, pero que son unas ratas, realmente son unas ratas. Cuando yo entro a supervisar algo, lo primero que hago al contratista o a los contratistas es decirle, por favor, ni se atrevan a decirme que me van a regalar 50 centavos por X, Y, Z, cosa que haya yo podido hacer. Nunca he pedido nada, ¿no es cierto? Para tener dinero tengo que trabajar, no tengo que extorsionar a la gente. Hidrómetros particulares puede autorizar, ¿no es cierto? A veces, como les digo, a CEMAP solamente le interesa el hidrómetro de afuera. No tienen tiempo para ir a medir con el mismo individuo que es lo de adentro de un condominio. Pucha, tienes que entrar al condominio, entrar adentro, dar la vuelta por el condominio, qué sé yo. Eso no tiene tiempo, no le alcanza el tiempo. No se olviden que la facturación es mensual, ¿no es cierto? Entonces no van a hacer. ¿Qué es una conexión cruzada? Es cuando se ha mezclado el agua de alcantarilla sanitaria con el agua potable. ¿No es cierto? Entonces, debes proteger contra conexiones cruzadas. Ahí sí no te permite poner el alcantarillado sanitario conjuntamente el agua potable. Eso no puede ser, porque estás corriendo un riesgo grande. Una vez, eso no es que ocurre hasta en las mejores familias. Alguien me contó que el Banco Central de La Paz ha habido una conexión cruzada. Y entonces eso lo han notado la gente que trabajaba en los subsótanos. Yo no conozco el Banco Central. Parece que en los subsótanos están las cajas, ¿no es cierto? Y ahí hay gente que trabaja la caja fuerte, no las cajas que te atienden, es la caja fuerte, donde me imagino que guardan oro, no sé yo. Nunca he entrado, ni siquiera he entrado al lobby del Banco Central. He estado por la parte de afuera, nada más. Conozco porque sé dónde es. Pero es un edificio grandote, ¿no es cierto? Entonces, he sabido también que han tenido ese problema de conexión cruzada. ¿Ya? Y eso es porque seguramente se ha roto o había un goteo es un edificio gigantón, ¿no? De 20 y pico pisos. Entonces sucede que puedes tener, en el cambio de dirección, puedes tener una fuerza dinámica que, que separe en la junta de la alcantarilla y por mala suerte tengas ahí también un lugar por donde penetre esta agua de alcantarilla al sistema de drenaje, al sistema de agua potable. Sucedió eso porque me comentaron que, claro, en los 25 pisos siempre hay un cambio de dirección y en algún cambio de dirección han encontrado modes. Modes
no se debe disponer en el inodoro, ni por nada del mundo. Lo que sucede es eso, el Modes no es biodegradable completamente, ni el Tampax, ni nada de esas cosas son biodegradables. De hecho, te dan una bolsita donde vas a disponer en el relleno sanitario, o sea, tienes que botar a la papelera, ya sea el Tampax o sea el Modes en las mujeres, ¿no es cierto? Y verán ustedes que tampoco, porque no tenemos la costumbre de tener cosas, fabricar cosas biodegradables, tampoco los papeles higiénicos son cosas que debas disponer en el inodoro. Viajando por el mundo, ni siquiera, ¿ver? En Lima, ¿no? En Lima te dan también papelera para disponer quizás en Gringolandia o en Taiwán. En Taiwán creo que he estado yo estudiando plantas de tratamiento en Taiwán. Había en el hotel un papel biodegradable, entonces lo podías disponer en el inodoro, es decir, en contacto con el agua se hace como puré y es parte, ¿no es cierto? Es parte de todo el residuo orgánico, ¿ya? Entonces, para que no tengas riesgo de que haya conexiones cruzadas, tienes que tener en algunos de los artefactos lo que se llama un ruptor de aire. ¿Ya? Espero que en los anexos pueda mostrarles yo un ruptor de aire porque es más fácil mostrarles que explicarles qué es un ruptor de aire. ¿Ya? Bien, la protección contra conexiones cruzadas y reflujo. Dice, todo sistema de agua potable debe ser protegido contra el reflujo de aguas residuales de lavamanos, lavaplatos, bebederos, lavanderías y similares. Verán que su lavamanos en la parte de arribita tiene un agujerito. Eso es un ruptor de vacío. ¿Ya? Entonces, los inodoros también tienen disruptores, ¿ya? O entonces, bebederos, lavanderías, todos esos tienes que tener. Mediante un interruptor situado entre el orificio de agua de salida del grifo y el nivel de rebose del artefacto. Vamos a verlo eso en dibujito también. Y el espacio mínimo del interruptor de aire o el ruptor de vacío no debe ser inferior a lo que está en esta tabla. Eso es importante. ¿De acuerdo? El diámetro del espacio libre, 25 milímetros, 40 milímetros de la tina inodoro, de los bebederos 25. Y aquí no está el bidet, que es el principal causante de las conexiones cruzadas. Ya casi no utilizamos bidet. Verán que ha salido de la norma el uso específico de ese artefacto que se conocía con el nombre de bidet. El bidet era un artefacto que servía, que tenía chorros que vienen de abajo hacia arriba y sirven para limpiarte las partes íntimas, ¿no es cierto? Y entonces, cuando dejas de tener presión y se va a apagar, aunque sea por fracción de segundo, parte de los residuos de lo que te has limpiado, ¿no es cierto? Caen y caen a la fuente de agua, pues. ¿No es cierto? Y eso puede penetrar, si no está bien hecha tu conexión domiciliaria, puede penetrar a toda la red de agua potable de tu casa. Por tanto, es importante tener el ruptor de vacío en este tipo de artefactos, no este ruptor, el eliminador de flujo, escupideras, en fin, de esas cosas. Hay dispositivos especiales en equipos de hospitales. Cuidado con esto. Porque una cosa es
que haya agua contaminada con heces fecales. Otra cosa es que haya agua contaminada con patógenos. Ahí te mueres, ¿no es cierto? Entonces, es bien importante. Los tanques. Hay un capítulo especial para los tanques, ¿no es cierto? Pueden haber tanques cisternas, pueden haber tanques elevados, ¿no es cierto? Hoy en día hay tanques de toda clase. Yo en mi escritorio tengo un tanquecito de adorno, un tanquecito Duralitra de adorno, que quizás me he comprado en alguna alacita, ¿no es cierto? Pero hay tanquecitos de plastiquito, hombre, hay tanque de todo, de fibra de cemento, de todo hay ahora, ¿no es cierto? Y los arquitectos siempre son renuentes a en una casita colocar un tanque elevado, a fea. Ahí tienes una estructura de hormigón o un balde grande de agua, ¿no? Un tanque de, de plástico o de fibrocemento que se parece a un balde gigante, ¿no es cierto? Que está sobresaliendo del techo de tu casa. Entonces, los arquitectos hoy en día no quieren saber de esas cosas, ¿no es cierto? Porque no les permite tener la plasticidad necesaria en su propio diseño. ¿Ya? Yo me acuerdo, yo he hecho una sur y vino el viceministro, no sé qué se llamaba el viceministro, y me dice, ingeniero, ayúdeme. Yo le ayudé al ingeniero, al arquitecto, y dice, a ver, mire esta ciclovía. Le digo, ¿cómo va a tener este semejante pendiente? Le digo, ni siquiera un chico joven puede ir con este pendiente. Y usted está queriendo hacer esta villa, porque había para los presidentes de la República, habían lugares donde cada presidente tenía que hacerse su propia mansión, ¿no es cierto? Eso ha fracasado, ya no hay más. Pero los caminos de Nasura en principio tenían pendientes 10, 12%, como si fueran automóviles, iban a subir. A ver, yo decía, a ver, yo quisiera ver al viejito de Lula da Silva pedalear en 10% dependiente, ¿no es cierto? O a la Janine Áñez pedalear también en 12% dependiente, ¿no? O a cualquiera de los presidentes, ¿no? No, pues, tienes que pensar, ¿no? La máxima pendiente para un ciclista creo que va del orden de 2%. ¿No es cierto? Y le digo, a ver, hay que recortar esto, hay que hacer esto, y el arquitecto casi me brinca en la yugular. ¿No es cierto? Y me dice, a ver, ingeniero, me dice, va a disculpar, pero está afeando lo que es mi fachada norte, creo que era, la fachada. ¿Y en qué estoy afectando su fachada norte? Es que la fachada norte tiene esto, pero me explica la plasticidad, no sé qué. Oiga, le digo, sí. En la parte norte solo hay un cerro, no hay nadie en la parte norte, por favor. ¿Qué quiere que haga? ¿Quiere que le baje el cerro? Sí, sí, por favor, considere bajar el cerro. Estás loco, le he dicho, delante del viceministro. ¿Sabe qué? Tú y tu cultura andate a un lado. No estoy fumando, no estamos en la misma conexión y ni he fumado lo mismo. Yo fumo Astoria, ¿no es cierto? Así que no iba a calar un cerro para poder darle el gusto a un arquitecto. Pero eso de poder darle el gusto al arquitecto, a ver, intenten ustedes modificar el diseño de un arquitecto. Se los van a tragar, ¿no es cierto? Es preferible decirle al arquitecto, así quiero, así quiero, así quiero. Estito más quiero, ¿no es cierto? Y de hecho, tu casa, que el arquitecto se entienda con tu esposa. Y en las mujeres que se entienda con tu hija, con quien quieras. Porque si no vas a entrar en una ronda de discusiones únicas, que no me gusta el color, que es muy chiquito, que es más grandecito, por el amor de Dios. No hay cuando termine. El número de artefactos sanitarios es importante, viene para instituciones nomás. Obviamente tenemos que tener baños separados para varones y mujeres, y esto no es discriminación, está en el reglamento, ¿no es cierto? No sé si en algún otro país hay baños comunes.
ni duchas comunes, ¿no? Yo estudié en Inglaterra y nosotros teníamos duchas y baños a un lado y las mujeres tenían a otro lado. Claro, vivíamos en el mismo edificio y las fiestas eran macanudas, pero cada quien entraba a su baño, ¿no es cierto? Al baño que le corresponda, a menos que quieras hacer cositas, ¿no es cierto? Y entonces te asaltabas al baño del equipo contrario. No siempre era de los hombres a las mujeres, pero también había ataque en reversa de las mujeres hacia los hombres, ¿no es cierto? Artefactos sanitarios para los especiales, sobre todo en las edificaciones que son públicas, debemos tener para minusválidos, ¿ya? O con condiciones ambientales especiales, o también, ya no se les dice minusválidos, se les dice con condiciones especiales, creo que son. Ya no son discapacitados, porque discapacitado sonaba, realmente suena mal, ¿no? Eres un discapacitado, es como decirte, oye, te falta cerebro, un poco más o menos, era medio insultante. Se llama con capacidades diferentes, ¿no es cierto? Y el genio más genio de este tiempo era con capacidades diferentes, Stephen Hawking, ¿no es cierto? Tenía capacidades diferentes. Así que no se crean que porque tienes algún tipito de esas enfermedades es un imbécil, un cretino. Puede ser muchísimo más inteligente que el resto de nosotros, incluyéndome a mí. Por lo tanto, siempre hay que tener respeto por las personas, no hay duda. Primero viene la persona humana, ¿ya? Bien, en ambientes médicos hay una especie de lavamanos profundo. Sirve para, ahí se lavan, tiene que entrar todo el antebrazo, el brazo, todo tiene que entrar, no solamente las manos. Ya entonces, eso es para poder entrar, por ejemplo, a la sala de cirugía. Tiene que poder el médico poder lavarse desde los codos hasta sus manos. Eso no lo podría hacer en un lavamanos. Es una cuba especial, ¿no es cierto? Todo es de acero inoxidable en los, uh, en los hospitales. Y por favor, si a usted se les ocurre hacer algún hospital, las tuberías en los hospitales, las tuberías que llevan los gases médicos son de cobre, no son tuberías de PVC, no son tuberías de fierro galvanizado, son de cobre y de cobre, un cobre especial más todavía. Yo conozco uno que le ha metido, creo que PVC, uno de los constructores. A esa clínica yo no voy a ir nunca, porque el PVC tiene una porosidad tal que puede alojar bacterias. Y entonces tienes lo que se llama la infección intrahospitalaria, ¿no es cierto? Entonces, no hagan macanas, muchachos, ¿no es cierto? No hagan macanas, ni como constructores, ni como supervisores. Cuidado que estés cayendo a la clínica donde tú has permitido que se hagan macanas, ¿no es cierto? Entonces, estos son lo que dice el reglamento respecto a cuántos artefactos debes tener por cada habitación. Por ejemplo, en los restaurantes. Inodoros, uno por cada 75, mujeres, uno por cada 75, lavatorios, uno por 200, bebederos, uno por 500. Una pileta de servicio en un restaurante. Hombres y mujeres van lo mismo. Teatros y cines, no. ¿Por qué será en los teatros y cines no? Miren, notoriamente es el doble que tienes que tener para las mujeres que para los varones. ¿Por qué será? ¿Alguna idea? Museos, bibliotecas, en casi todos son lo mismo. En coliseos cuadriláteros también hay diferencia. Aquí también hay diferencia en iglesias. Aquí también, bueno, en casi todo es, ¿no es cierto? En los restaurantes es uno por 75, tanto para hombres como para mujeres. Y a ver, ensayemos por qué puede ser, jóvenes.
No hay preguntas, ¿no? El examen va a venir duro, 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 duro. A Yo ver, no sé, bueno, lo que más o menos pienso, la diferencia de cantidad mayor de varones y de mujeres, yo creo que es porque en los teatros, salas de actuación tal vez haya medio tiempo o primer acto, eso. Bueno, exacto, ¿no es cierto? Hay un intermedio, todo el mundo sale en el intermedio. En el partido de fútbol también todo el mundo sale en el intermedio, ¿no? ¿Sí? Entonces, tienen que ver eso, por favor. ¿Ya? Cuando hay necesidad? En una universidad también, pues, tiene que haber más. Porque, ¿sabes qué pasa? Todos terminamos a la misma hora. Hay cambio de horas a la misma hora. ¿No es cierto? Entonces, todos tenemos que poder tener la oportunidad de ir al baño. En los varones, a veces hasta podemos levantar la patita al lado de un árbol, ¿no? Pero no las mujeres, por favor. ¿Sí? Y ahí están entonces los diferentes requerimientos para los artefactos, por favor, los artefactos sanitarios. Y aquí vienen los anexos y quería mostrarles los medidores. Aquí está el medidor que está afuera, por favor, siempre en la acera, ¿no es cierto? Siempre en la acera. Adentro tienes que tener una pileta, siempre, ¿ya? Te permite saber si estás entrando o no está entrando, qué estás haciendo. Finalmente te sirve como grifo de riego. Fíjense, aquí está un manifold, una columna, perdón. De la columna hay una subcolumna y aquí vienen para varios de estos. Separados, el medidor tiene 20 centímetros, ¿no? Separados 20 centímetros para que puedas hacer la lectura. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 departamentos, tiene, ¿no? Y de aquí va a bajar, ¿no es cierto? Esta es la montante de agua potable y de aquí va a bajar o subir, depende si estás con un sistema de bombeo, a los diferentes departamentos, ¿no es cierto? Eso es lo que va a pasar. Entonces, los medidores, hay un tren, digamos. Yo les voy a mostrar el tren cuando estemos colocando los medidores. Falta poco para colocar los medidores en el distrito 10. Un otro arreglo, este es un manifold. Y del manifold hay varias columnas, ¿no es cierto? Hay varios medidores, también tengo 6 medidores, ¿de acuerdo? Con la misma cosa. Vamos a ver un reductor de vacío. Esto es una instalación tipo de hidrómetros en departamento, shaft de instalación. Aquí está el shaft de instalación, ¿no es cierto? Y esto es con una portezuela, se abre, ¡pum! Ahí adentro ves todo estas tuberías, ¿ya? Entonces, esto. Y ahí en ese shaft de instalación vas a ver estos medidores, aquí están los medidores, ¿ya? Y aquí vas por cada departamento, entonces tu medidor a este departamento, este medidor a este departamento, este medidor al departamento de arriba, este medidor más abajo, el otro más abajo y el otro a la planta baja. ¿No? Entonces tienes medidores, pero aquí tienes el nivel de la azotea. Entonces el lector de ese mapa no va a venir a leer estas cosas. Tú vas a tener un medidor general y después con el administrador te vas a arreglar para ver quién tiene que pagar algo. Lo que quiero mostrarles es un reductor de vacío más, a ver si hay un reductor de vacío por acá. No, quizás haya en las instalaciones, en estas instalaciones de evacuación de electricidad. Hasta aquí nomás es hora, ¿no? 18:45, sí, es hora. Aquí vamos a quedar, por favor, en instalaciones para mañana, ¿ya? Para el 15, entonces, vamos a hacer las instalaciones de aguas residuales. Dije, buenas tardes. Sí. ¿Será que me puedes revisar mi plano? No pude ingresar el sábado. Quédense ellos ya, todos. Los demás salgan. Y antes sí tenía una pregunta, ingeniero, ¿puedo hacer? Todos los que no tienen plano, los demás salgan. Dime, Lucy. Hace 2 años más o menos, ingeniero, pasé un curso de la parte de instalaciones y hay un ingeniero hacía una recomendación, más que todo en temas de bajantes. Él decía, por ejemplo, de que los bajantes deberían ser dos, uno netamente de la parte del inodoro y otro debería ser de la cocina y los
los lavamanos, lavaplatos y el tema de el lavado de ropa, más o menos. Eso es más o menos un ingeniero recomendaba, ingeniero, no sé qué opina sobre eso usted, ingeniero. Los bajantes deberían ser diferentes, no solo en el mismo ¿Y tubería. cómo ponemos medidor? No, o sea, en los bajantes para aguas A residuales, cada bajante le tendría que poner un medidor. para aguas residuales, ingeniero, no es necesario. A paraguas residuales, si quieres hacer separación, sí. Si quieres tener una separación de aguas negras con aguas grises y quieres hacer recirculación, necesariamente tienes que tener una bajante para aguas residuales y la otra para la bajante de las aguas grises. Pero todavía no hemos visto eso. Es siguiente capítulo. Está bien, gracias, ingeniero. A ver. Hasta el día de mañana.